del curso Modelos Educativos de la Maestría en Educación de la Corporación Minuto de Dios, conformado por Keila González, Sandra Milena González y Miguel Duarte, presenta en este video un acercamiento al concepto de aprendizaje desde la perspectiva de Shum, las bases biológicas del mismo y la relación que establecen entre ellos para dar así el aprendizaje en niños, adolescentes, adultos, en ambientes escolares, sociales y familiares, y la incidencia de los medios tecnológicos en estos. El aprendizaje es un cambio en la capacidad para comportarse de alguna manera, que se evidencia en la modificación de habilidades, conocimientos, creencias o conductas, de una forma perdurable en el tiempo a partir de las experiencias o la práctica. Shum menciona que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Las bases biológicas del aprendizaje son todas aquellas estructuras nerviosas que intervienen durante el proceso de generación del aprendizaje. Las células principales son las neuronas, que conforman nuestro sistema nervioso. Interrelacionadas nos permiten elaborar formas diferentes de percibir y ver el mundo. Para nuestro estudio nos centraremos en el sistema nervioso central. Es una estructura compuesta por el cerebro con sus dos hemisferios y la médula espinal. En su conjunto se encargan de la regulación de la conducta voluntaria, es decir, de acciones como el pensamiento y el comportamiento. Las señales nerviosas de nuestras neuronas pueden viajar desde la periferia hacia el cerebro y desde este hacia los músculos, recorriendo en ambos sentidos y a gran velocidad la médula espinal. Las conexiones neuronales también facilitan el funcionamiento del cerebro y sus funciones cognitivas. Es decir, que gracias a ellas se producen la atención, la motivación, la memoria y el lenguaje, entre otros aspectos. Al llegar a nuestro cerebro, los impulsos eléctricos propios de la sinapsis entra en juego regiones específicas del mismo, llamadas lóbulos, según la conveniencia para analizar y controlar determinados aspectos. Veamos su disposición en uno de los hemisferios y su función estimada, tomando como referencia el planteamiento de Shum. El tallo cerebral y formación reticular se encarga de las funciones del sistema nervioso autónomo, de regular el control de funciones corporales básicas, es decir, sustentan la vida. El cerebelo regula el equilibrio corporal, el control muscular, los movimientos y la postura del cuerpo. Es clave para adquirir habilidades motoras. El tálamo e hipotálamo controlan las funciones corporales, como la temperatura corporal, el sueño, las sensaciones de sed y hambre, además del incremento en la frecuencia cardíaca y respiratoria que experimentamos a veces cuando nos asustamos o sentimos estrés. La amígdala evalúa el grado de peligrosidad de la información suministrada por los sentidos y participa en el control de las emociones y la agresividad. El hipocampo es la estructura cerebral responsable de la memoria del pasado inmediato hasta que se configura como memoria de largo plazo. El cuerpo calloso comunica ambos hemisferios del cerebro. El lóbulo occipital participa principalmente en el proceso de la información y proceso visual. El lóbulo parietal es el responsable del sentido del tacto. Ayuda a determinar la posición del cuerpo y a integrar la información visual. Recibe información del cuerpo con respecto al tacto, temperatura, posición del cuerpo y la sensación de dolor y presión. El lóbulo temporal procesa la información auditiva. Esta información se procesa y se transmite a la memoria auditiva para determinar el reconocimiento. Luego del reconocimiento puede conducirse a la acción. Por último, el lóbulo frontal procesa la información para la memoria, la planeación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas, la creatividad. Regula los movimientos musculares y nos permite planear y tomar decisiones conscientes, resolver problemas y conversar con las demás personas. Además, nos hacen conscientes de nuestros propios procesos mentales, lo que constituye una forma de metacognición. Se relaciona el aprendizaje y las bases biológicas en que ambas tienen el mismo propósito según Chávez 2019, la cual es almacenar la información que se genera en todos los niveles de la mente humana, creando cambios en el sistema nervioso, que pueden permanecer con el tiempo y crear lo que se llama experiencia.
La experiencia son los elementos de la mente humana que participan desde los procesos más esenciales como la percepción, la atención, la memoria o el aprendizaje, hasta los de mayor complejidad como el pensamiento, la imaginación, el lenguaje, la actividad simbólica, el recuerdo, el racionamiento, y es en la edad infantil donde con mayor periodicidad se activan estos procesos diseñados para lograr el desarrollo infantil. A continuación presentaremos los ejemplos de cómo se da el aprendizaje en un niño, en un adolescente y en un adulto haciendo uso de las herramientas tecnológicas en un entorno familiar. Tenemos como ejemplo a un infante de 8 meses, para quien aprender ciertos fonemas, la mamá le habla una y otra vez, realizando una enorme estimulación fonética. Además, refuerza mediante un celular o del televisor, escuchando y viendo canciones infantiles. En esta actividad intervienen áreas del cerebro que exigen la estimulación del lóbulo occipital, el cual se ocupa de la información visual. También participa el lóbulo temporal, en el que se da la información auditiva, y el lóbulo frontal, que articula la memoria, la planeación, regulando los movimientos musculares. También se integra el cuerpo calloso, que involucra los 2 hemisferios, además de estimular la amígdala, que se ocupa de detectar que esta información no es peligrosa y que crea emociones plácidas. La ventaja de este proceso es que permite ampliar las posibilidades de ambientes, no limitando a la realidad inmediata del infante. Una desventaja es que el niño puede desarrollar una dependencia a los aparatos tecnológicos. Otra desventaja es que reduce el contacto con las personas. El ejemplo de aprendizaje en adolescentes lo enfocamos en el baile haciendo uso de los videojuegos, donde los jóvenes pueden aprender a bailar en cualquier lugar. A través de esta actividad participan áreas del cerebro como el cerebelo, que regula el equilibrio corporal, permite el control muscular del movimiento, la postura del cuerpo y la coordinación, interviniendo también el lóbulo occipital para la parte visual, el temporal para la parte auditiva, el parietal para la posición de su cuerpo integrando a la información visual y el lóbulo frontal articulando la memoria y la planeación que regulan los movimientos musculares. Como ventajas en esta actividad de aprendizaje se ve el desarrollo de habilidades motoras finas y gruesas, favorece la concentración, la memoria y la coordinación. También mejora la autoestima y son de fácil acceso. Como desventaja de esta práctica identificamos que se pueden generar adicción, limitar los espacios de la vida real y poca tolerancia a la frustración. Ejemplo de aprendizaje en un adulto. Lo enfocamos al uso de las TIC, ya que el uso de estas ha tenido un crecimiento por la pandemia. Los adultos se ven en la necesidad de aprender el manejo de las redes de adaptación como lo es el teletrabajo. Para lograr este proceso se ve involucrado el lóbulo occipital, el cual procesa la información visual, el lóbulo frontal que permite el proceso de información, toma de decisiones, resolver problemas, la planeación, la comunicación, la creatividad y también el lóbulo temporal, el cual procesa la información auditiva. Las ventajas que se identifican en este proceso en el uso de las TIC es la optimización y modificación conductual en el uso del tiempo. Las desventajas, el sedentarismo y sus repercusiones en los lóbulos del movimiento.
Si analizamos cómo se da el aprendizaje en un contexto social para un adulto, notaríamos cómo, a consecuencia de la pandemia, nos vimos obligados a implementar un distanciamiento social. Esto nos llevó a reaprender las costumbres sociales. Las personas nos vimos en la necesidad de hacer uso obligatorio de los recursos tecnológicos y de las redes sociales para poder comunicarnos e interactuar con nuestros familiares, seres queridos y compañeros de trabajo. Las bases biológicas que se potencializaron en este ambiente fueron las relacionadas con los aspectos visuales, auditivos y emotivos, pues las motoras en gran medida se vieron un poco olvidadas. Algunas ventajas de esta situación es que podríamos hacer uso de la memoria, la fantasía y la proyección, es decir, podemos replantearnos y repensar nuestro encuentro futuro. Entre las desventajas tendríamos los efectos del aislamiento y el sedentarismo. ¿Cómo se da el aprendizaje en el contexto educativo de preescolar? Se toma como ejemplo el aprendizaje de una ronda infantil, la mariposita. En las bases biológicas identificadas está el lóbulo frontal, que regula los movimientos musculares, exige la articulación del lenguaje, requiere acento musical. Es necesario que los niños se den cuenta lo que están haciendo, se da una repetición coordinada, interviene el lóbulo temporal, el cual procesa la información auditiva y exige una acción posterior. El lóbulo parietal, que involucra la posición del cuerpo, información visual, sensaciones de precisión y ritmo musical. El lóbulo occipital, para el proceso de información visual por parte de la dirección de la profesora. El hipocampo, para recordar el pasado inmediato, letra y ritmo de la canción. La amígdala, como parte motivacional. El cerebelo, como control muscular de equilibrio y situación postural. Ventajas: desarrollo integrado de un mayor número de procesos cognitivos al vincular la totalidad de las bases biológicas. Desventaja: la exigencia de un mínimo de desarrollo de habilidades musicales, melodías, pulso, acento y ritmo. Una de las conclusiones que encontramos es que el aprendizaje es una manera de procesar y almacenar la información que se vive desde que se tiene uso de razón. Por ello, es importante implementar las bases biológicas correspondientes para el correcto manejo del flujo de la información. Otro aspecto a destacar es que los mecanismos biológicos del aprendizaje ayudan a la construcción de procesos cognitivos que se efectúan al momento de aprender algo. Por eso, es importante mantener un sistema nervioso central y periférico activo, cuidado y educado. Asumir el aprendizaje es un proceso activo e inagotable que sienta las bases para una educación efectiva, que se basa en el desarrollo integral y biológico de cada infante, para lograr así su capacidad de pensar, de tomar decisiones, de solucionar problemas en el ambiente donde crece y se desarrolla.